Mediodía, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, con una temperatura de 3 grados a esta hora, pero ya les vamos a adelantar que sube bastante la temperatura en esta jornada. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y vean ustedes, de los 3 actuales vamos a estar subiendo hasta los 19 grados en esta jornada. Esto es para el área metropolitana. Si tienen tiempo todavía pueden salir a mirar la luna, que bueno, fue luna llena el viernes. Igual está realmente hermosa en esta jornada, esta madrugada se pudo ver. Mañana martes, que nos depara 6 y 20 grados, está templando un poquito la temperatura para Montevideo y el área metropolitana. No se prevén precipitaciones, el cielo estará claro con alguna nubosidad. Y el miércoles 13 de agosto, 6 y 15 grados, ya el cielo empieza a cubrirse con la posibilidad de algunas precipitaciones que de producirse en principio serán escasas. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de que hoy va a marcar la jornada tiene que ver el paro que resolvió la Asociación de Maestras de Montevideo, ADEMU Montevideo, por la agresión a una maestra directora aquí en Montevideo, en la escuela 65 de Ciudad Vieja. Hubo además asamblea ayer en la noche, pero ya está el protocolo que indica que paran ante una agresión a una funcionaria de magisterio. Otros temas que vamos a tener presentes en esta edición tiene que ver con la reunión que van a desarrollar, que solicitaron 3 intendentes de la frontera con Argentina, que se van a reunir con el ministro de Economía. Estamos hablando de Gabriel Odone, buscando incentivos que favorezcan el comercio y la industria locales similares a los que se están promoviendo con la frontera con Brasil. El Partido Nacional estuvo de festejo, celebró 189 años con una feria, con música, también con discursos políticos, con la presencia además de los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, y críticas que no faltaron hacia el gobierno del Frente Amplio. También vamos a hablar de una iniciativa que lleva adelante la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, impulsando una nueva fase del programa Mejora tu Vivienda, que facilita el acceso a préstamos para refacciones hogareñas y en este caso apuntando a los barrios de La Unión y de Malvin Norte. Los detalles enseguida, nada más. Y del ámbito internacional, bueno, la situación en Medio Oriente sigue siendo foco. El Benjamín Netanyahu salió este domingo a defender su plan para continuar la ofensiva en Gaza y tomar su capital. En conferencia de prensa para medios insistió en que es la mejor manera de terminar la guerra. Y hay un pronunciamiento de nuestro país en las últimas horas que también vamos a compartir sobre esta medida que anunció Israel. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de comercio porque vamos a estar recibiendo a Julio César Lestido, presidente de la Organización de Comercios y presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, para hablar de varios temas que, bueno, vienen llevando adelante. No solo lo que tiene que ver con la situación de los comercios fronterizos con Brasil, ahora se viene también lo de Argentina. ¿Qué pasa con Temu? ¿Qué pasa con los consejos de salarios? Bueno, muchos temas para abordar con Julio César Lestido, 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece? Es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Qué lindo el sol que está iluminando Montevideo. Ya se nota mucho más, no sé si lo han notado, la claridad en la mañana. Les contamos algunos cortes programados para hoy. Francisco Yambi, desde Ricaldoni hasta Manuel Aedo, hay un corte total que va a continuar hasta el 3 de septiembre. El corte igual va a ser parcial porque a las 15:30 va a estar liberado, pero bueno, se va a dar hasta el 3 de septiembre. Héctor Miranda, desde Boulevard Artigas hasta Yauri, un corte total que va a terminar el 15 de agosto. Y Charrúa, entre Boulevard Artigas y Magallanes, también corte total que va a terminar el 27 de agosto. Muchos cortes más se pueden informar en las páginas que estamos viendo en pantalla. Como les decíamos, uno de los temas que va a concitar la atención, que va a marcar esta jornada por la cantidad de escolares que afecta, tiene que ver con el paro
decretado por la Asociación de Maestros de Montevideo durante 24 horas tras la agresión a una docente registrada el viernes en la escuela número 65 de Ciudad Vieja. La decisión de ADEMU Montevideo fue tomada en una asamblea realizada el domingo. A su vez, recordemos que este martes está previsto otro paro convocado por el PIT-CNT y al que, de acuerdo a los sindicatos, en algunos adhieren también 24 horas. En este caso, el de la educación, la Federación Uruguaya de Magisterio, los profesores de enseñanza secundaria, los trabajadores de la enseñanza privada también van a parar en la jornada de mañana. Los sindicatos reclaman mayor presupuesto para la enseñanza, pero también hay otros sindicatos que se adhieren al paro de mañana. Y también en esta jornada, 3 intendentes fronterizos con Argentina se van a reunir con el ministro de Economía, Gabriel Odone. Estamos hablando de los nacionalistas Nicolás Olivera y Carlos Albizu de Paysandú y Salto respectivamente, y el Frente Amplista Guillermo Lebrato de Río Negro. El encuentro se da luego de la media sanción que aprobó diputados a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con medidas para favorecer la industria y los comercios locales ubicados en la frontera con Brasil, al cual la oposición introdujo algunas modificaciones sin el apoyo del oficialismo. El proyecto debe pasar ahora al Senado, donde, a diferencia de diputados, el Frente Amplio sí cuenta con mayoría propia, por lo que podría volver a modificarlo o regresar a la redacción original, lo cual motivaría en ambos casos que la iniciativa tenga que volver a la Cámara Baja. La intención del Poder Ejecutivo con las medidas propuestas es favorecer el comercio y la industria local mediante subsidios que los hagan más competitivos. En líneas generales, las modificaciones no acompañadas por el Frente Amplio tienen que ver con las distancias contempladas en el proyecto original para otorgar los beneficios. Por ejemplo, el gobierno permitía microimportaciones exentas de impuestos a los comercios minoristas ubicados en un radio de hasta 60 kilómetros de la frontera, y la oposición eliminó esa distancia. Del mismo modo, suprimió las existentes para poder reducir en 75% los aportes patronales jubilatorios que el gobierno reservaba para empresas distantes 60 kilómetros de la frontera, como así también para el descuento del IVA en ventas menores a 2.000 unidades indexadas, que el oficialismo pensaba acotar a comercios instalados hasta los 20 kilómetros. La oposición también agregó un artículo sobre la exoneración del IMESI en las ventas de combustible, que actualmente aplica en las estaciones que están a 20 kilómetros de la frontera, llevándola al mismo radio que se defina para el régimen especial de comercio de frontera, que deberá reglamentar el Ejecutivo una vez que el proyecto sea ley. Por eso, si bien los cambios resueltos por blancos, colorados, cabildantes, independientes e identidad soberana quedan a criterio de la reglamentación posterior, tanto la reunión de este lunes entre Odone y los intendentes como otras que se están concretando de cara al debate en el Senado hacen prever que la discusión no está cerrada. Esto está para Brasil, pero los intendentes que tienen departamentos limítrofes con Argentina quieren obtener también beneficios similares ante la amenaza de un nuevo escalabro cambiario en la vecina orilla. Así lo dijo a MB Noticias el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato, que aspiran a recibir subsidios como la rebaja de aportes patronales o reducción del IVA en productos de la canasta básica. Desde lo conceptual, en realidad, me gustaría tener siempre la certeza, y seguramente sea así, de que el Ministerio de Economía de nuestro país, en este caso del ministro Done, tiene la mirada, digamos, proactiva, anticipándose a determinadas coyunturas que se pueden llegar a dar, en este caso del lado argentino. Y bueno, entonces, en el marco de las decisiones tempranas que puede llegar a diseñar un gobierno en clave de región, siempre es bien importante. Por eso entendemos que esto o esta medida responde a un monitoreo permanente de precios entre las dos fronteras, y al mismo tiempo nosotros queremos focalizar algún paquete de medidas que seguramente se puedan dar después en una discusión más técnica sobre algunos indicadores de economía regional fronteriza. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, establecer algún descuento o porcentaje, digamos, de rebaja de los aportes patronales, la reducción del IVA en los productos de canasta básica. O sea, yo lo que quiero, lo que necesitamos en nuestro departamento es estar como preparados. Cuando digo nuestro departamento, no quiero solamente focalizarme en los límites administrativos de Río Negro, por eso vamos de alguna manera con presencia de los intendentes del litoral. Nosotros queremos de alguna manera siempre desde la propuesta, y seguramente esto es lo que vamos a buscar mañana en la reunión y encontraremos eco en el ministerio.
Y este domingo el Partido Nacional conmemoró sus 189 años con una feria, espectáculos deportivos y también con presencia política. En este caso también los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. El encuentro fue cerrado con la oratoria del ex candidato del Partido Nacional y actual presidente del directorio, Álvaro Delgado, quien cargó sus baterías contra el Frente Amplio. Dijo, este gobierno no tiene rumbo. 189 años de lucha, de valores, de encuentros, de desencuentros, pero sobre todo de compromiso, de democracia, de pelear por el voto secreto, por la soberanía, por la descentralización, por el pago chico, por la libertad. Este directorio tiene el desafío, el más lindo de todos, de modernizar el partido, de llevarlo a todo el país, de empezar un proceso de análisis profundo con los militantes, escuchando con humildad, con mucha humildad, sobre errores para corregir y sobre oportunidad de mejora. Ser oposición moderna en un gobierno que tiene muy aceitada la marcha atrás. Muy aceitada la marcha atrás, que en realidad no tiene ideas, no tiene rumbo, no tiene liderazgo. Y que tiene casi los primeros 6 meses casi perdidos. Nos tenemos que trancar fuerte, muy fuerte. Cuando quieran venir con caprichos autoritarios a gastar la plata, a malgastar la plata de los uruguayos, y cuando quieran venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para el Uruguay. El senador Javier García, líder de la lista 40, dijo que el Frente Amplio ataca la independencia del Poder Judicial al proponer la creación de un Ministerio de Justicia y alentó a que los empresarios rompan las medidas sindicales contratando nuevo personal. Desde acá arriba se pueden ver cosas que quizás allá abajo no se ven porque se tiene el panorama que da esta posibilidad. Pasa una cosa muy linda. Solo hay banderas del Partido Nacional. Solo hay banderas y a pesar de que la convocatoria invitaba a traer banderas sectoriales de las listas, pero los militantes decidimos traer solo banderas blancas y celestes, porque hoy en definitiva, 10 de agosto, es el día del militante. Es el día de cada mujer y cada hombre que con su bandera blanca y celeste ha decidido honrar a la patria y trabajar y ponerse al servicio del país. En momentos en que en el país hay amenazas. En el momento en el que el país, desde el gobierno y desde el Frente Amplio, se quiere ir contra la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, decir que acá está el Partido Nacional para defender la independencia de la justicia y la separación de poderes, en el momento en que el Uruguay hay amenazas como amenazas hay a la libertad del trabajo, nosotros decir que del Partido Nacional vamos a defender la libertad del trabajo y que los sindicatos están hechos para defender al trabajador y no para impedir que el trabajador trabaje. Cambiamos de tiendas políticas. El Partido Socialista ratificó su compromiso con el planteo de gravar al 1% más rico de la población con un impuesto que podría llegar a representar el equivalente a un 1% del Producto Bruto Interno. Desde el sector consideran que esta discusión que está dada en la sociedad también debe darse a la interna del Frente Amplio, donde algunos sectores se manifestaron contrarios, al igual que lo hizo el presidente de la República, Yamandu Orsi. Creemos que es una discusión que está en la sociedad. Por suerte, muchas veces la sociedad está más corrida y plantea discusiones que hay que escuchar. Y la fuerza política del Frente Amplio la ha escuchado, la academia ha hablado, el movimiento sindical también, y también el Frente en su discusión programática tiene el tema como con centralidad, el tema de, bueno, discutamos la política tributaria del país para construir una sociedad más justa. En ese contexto,
creemos que el 1% tiene que contribuir mucho más para construir una sociedad más justa. Y esto no es nuevo, no es novedoso. El Uruguay ya tuvo en el pasado un impuesto al patrimonio, hasta fines de la década del 80, entre la fin de la dictadura y el primer gobierno de Sanguinetti, existía un impuesto al patrimonio e intereses concretos del 1% y la concentración de riqueza que presionan hicieron que se derogue. Entonces ahora nosotros planteamos retomar esta discusión para construir un escenario de mayor justicia, para tener mejores servicios, para tener una sociedad más integrada y para eliminar las grandes desigualdades sociales que hoy existen. ¿Cómo una sociedad, nos preguntamos nosotros, las y los socialistas, y cómo la izquierda va a aceptar este escenario de que no se puede hablar de impuestos? Sí, podemos hablar de impuestos, debemos hablar de impuestos, es justo hablar de impuestos, es importante hablar de la política tributaria de un país y desde el Partido Socialista y desde el resto de otros colectivos queremos hablar de la justicia tributaria de este país y contribuir para que la concentración de la riqueza baje y la desigualdad también baje para tener una sociedad mucho más justa. Esos mitos creemos que hay que desmontarlos. Y esta iniciativa de gravar al 1% más rico de la población estará presente en el paro general que está convocado para mañana por el PIT-CNT. Los dos gobiernos nacionales no frenteamplistas que acontecieron en lo que va del siglo fueron los que recibieron rápidas señales desde el movimiento sindical contra sus primeras iniciativas, ambos en contextos de crisis y con la discusión parlamentaria de fondo para aprobar leyes de urgente consideración que para el PIT-CNT no abordaban las situaciones sociales y laborales más urgentes. El récord en ese sentido se lo lleva el expresidente blanco Luis Lacalle Pou, que a los 95 días de comenzar a gobernar el 1 de marzo de 2020 enfrentó su primer paro general realizado en un contexto de pandemia sin violentar las medidas sanitarias que había decretado el Ejecutivo para frenar el avance del COVID-19. El colorado Jorge Valle tuvo más aire que Lacalle Pou, pero tampoco pudo completar la llamada luna de miel de los primeros 100 días sin conflictos, ya que cuando iban 99 el PIT-CNT dispuso un paro general para el 8 de junio de 2000, reclamando soluciones ahora. En cuanto a las gestiones frente amplistas, Tabaré Vázquez tuvo el paro general más rápido entre sus colegas partidarios, cuando en 2015 llevaba 158 días de su segundo mandato y el PIT-CNT paralizó actividades en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el Estado. Pero Vázquez también fue el mandatario al cual el movimiento sindical más tardó en hacerle un paro, fue durante su primera presidencia 2005-2010, que también fue la primera en la historia de la izquierda uruguaya. En esa oportunidad pasaron 1.268 días antes del primer paro general dispuesto por el PIT-CNT para el 20 de agosto de 2008. Por su parte, el expresidente José Mujica experimentó la primera medida sindical fuerte en contra de su gobierno cuando habían pasado 220 días, ejecutándose la paralización el 6 de agosto de 2015, mientras que cuando comienza el paro de este martes 12 habrán transcurrido los primeros 164 días desde que Yamandu Orsi asumió como presidente. Y Gonzalo Castelgrande, quien es presidente de AUTE y también integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, explicó los principales motivos del paro. Este paro es contra este modelo de desigualdad que no viene de estos 6 meses, 7 meses o de estos primeros meses de este gobierno del Frente Amplio, sino que viene en una acumulación ya de muchísimos años en nuestro país, de un modelo de producción que lamentablemente relega a miles y miles de uruguayos que se caen de la mesa, que no tienen laburo, que tienen laburos precarios, que no llegan a fin de mes, jubilaciones por el piso, niños y niñas y adolescencias en la pobreza. O sea, tenemos una situación que no es solamente de estos últimos 6 meses de gobierno del Frente Amplio, pero que sí había muchas y hay muchas expectativas con respecto a este cambio de gobierno que se dio a partir de la asunción de este gobierno progresista. Y bueno, esperemos que las plataformas que está presentando el movimiento sindical sean de oídos del gobierno, porque en definitiva venimos de 5 años muy duros. El gobierno pasado hizo un ajuste generalizado, no solo a nivel salarial, que eso es vox populi, es lo más conocido quizás, sino a nivel de todo lo que son los servicios públicos, las presencias del Estado en el territorio, en la salud, en la educación. Hubo un desbarajuste generalizado del tejido y de la presencia, de la estructura del Estado en lo que es la sociedad. Y bueno, y encima las señales salariales a nivel privado y a nivel público han sido muy preocupantes porque no garantizan el salario real, no garantizan el poder de compra de los trabajadores, y recordar que venimos de 5 años de pérdida salarial.
Los rastros de petróleo detectados por vecinos en la zona de Sauce de Portezuelo, en el departamento de Maldonado, no son de gravedad, según dijeron fuentes del Ministerio de Ambiente a MBD Noticias. Sin embargo, Martín Lacruz, vecino de Punta Negra, advirtió que previo a este episodio hubo señales de alerta que no fueron contemplados. Esto surge ya desde tiempo atrás y hubieron otras señales de alerta que no fueron contempladas. Contaba sobre los testimonios y sobre las evidencias que hay de los bañistas, de los que están surfeando, que salen ya con olor de producto de la contaminación que tiene el agua. Es notorio que son restos de hidrocarburo y empezar a tomar medidas previas. Esta situación ya se sabía. Entonces lo que estamos quizás buscando, la expectativa es la transparencia frente a este tipo de situaciones y si no, la mejora en un estado que sea realmente de contralor. Esta es una situación que realmente nos afecta y a todos. Si esto se hubiese dado en plena temporada alta, seguro que las herramientas que hubiesen utilizado para contemplar esto hubiesen sido otras. Uruguay condenó la decisión del gabinete de Israel de ocupar Gaza. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que esta medida representa una grave violación del derecho internacional y hace énfasis en el respaldo de Uruguay a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación además de la solución de 2 estados presentada recientemente en las Naciones Unidas. En el documento, Uruguay expresa su más enérgica condena a la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de Gaza, al considerar que representa una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica y amenaza con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El texto difundido por Cancillería reafirma su apoyo a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de 2 estados, presentada en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU a finales de julio. En ese sentido, se afirma que Uruguay reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para el día después del conflicto en Gaza, proceso que debe contemplar planes concretos para la reconstrucción de la Franja de Gaza y el desarme de Hamás. Entre los firmantes figuran Francia, Arabia Saudita, Brasil, Egipto, España, Reino Unido, la Unión Europea y la Liga Árabe. A su vez, Uruguay valora de manera positiva la disposición de los países firmantes a reconocer el Estado de Palestina y subraya el precedente histórico que supone el consenso de todos los países de la Liga Árabe en denunciar los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023. Y durante la conferencia de Nueva York realizada los días 28 y 29 de julio, la representante de nuestro país, Laura Dupuy, expresó que la condena a Israel es un imperativo moral y advirtió que Uruguay rechaza cualquier expansión israelí en los territorios palestinos ocupados. Cuando las violaciones al derecho internacional humanitario, son tan evidentes como las que se vienen registrando principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, condenar estos hechos se convierte tanto en un acto de consistencia básica de la política exterior de un Estado como en un imperativo moral. Por este motivo, el gobierno de Uruguay ha condenado los ataques de fuerzas israelíes contra la población civil palestina en general e incluido recientemente sobre quienes se dirigen a los centros de distribución de ayuda humanitaria fijados por Israel en Gaza, y ha instado al gobierno de Israel de manera urgente a garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas sobre la base de los principios del derecho internacional humanitario. Más de 56.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños, y 1 de cada 4 gazatíes enfrenta riesgo crítico de hambruna, según la OMS. La extensión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, constituye una violación flagrante del derecho internacional y uno de los mayores obstáculos a la solución de 2 estados y para alcanzar una paz justa y duradera.
por lo que hemos demandado el cese de toda actividad de asentamientos. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados. Y este martes el Parlamento será sede del encuentro, será La Paz será o no seremos, que reunirá a mujeres palestinas e israelíes, propuestas para Nobel de la Paz, representantes de organizaciones, Mujeres Activan por la Paz de Israel y Mujeres por el Sol de Palestina. Desde las 6 de la tarde en el Palacio Legislativo se van a compartir experiencias personales y también su lucha por la paz en Oriente Medio, bajo el título Otras voces, otras miradas, juntas por la paz en Oriente Medio. El momento no puede ser más difícil para nosotros, para todos. Es un momento de muchísimo sufrimiento en ambos pueblos, de muchísima inseguridad y el horror de lo que está pasando en Gaza, que a nosotras como madres nos afecta muchísimo. Y es así como lo vemos nosotros, ¿no? Esto nos pasa a todos. Esto no es una cosa de un pueblo o el otro. Esto nos está pasando y es horrendo. Para darte solo una muestra de cómo esto no es una historia que nos contamos nosotros, sino que es tal cual. En la última semana se suicidaron 4 soldados. Y estos 4 soldados de algún modo nos están diciendo basta. Esto no puede seguir así. Y todos hemos visto y nosotras también hemos llevado las figuras, las fotos de los chicos que están sufriendo o que han muerto en Gaza. Es horrendo. Y concretamente en esta jornada, a las 6 de la tarde, va a haber una vigilia por la paz en Plaza Independencia ante el genocidio que se está perpetuando en Gaza. Y justamente desde Gaza, Libre Sancar, quien es trabajador humanitario, afirmó que la gente en el enclave palestino está muriendo por causas que son evitables, producto del bloqueo que impide la llegada de alimentos, agua, medicina y combustibles. Hay gente literalmente muriendo de cosas evitables. Por ejemplo, si está viviendo desde una máquina que está ayudándote respirar, imagínate que no hay electricidad, todo se corte y ¿qué pasa? Bueno, tú mueres, pero es evitable, pero es una de las varias razones por cual, digamos, tenemos que llamar esto un genocidio, porque hay cosas que ellos están haciendo intencionalmente, como las hambrunas que está sucediendo ahora mismo, y varias otras cosas, para que, o sea, las cifras de gazatíes muriendo sigue subiendo. Entonces, eso es una día cotidiana, digamos. Siempre estamos preparados para evacuar. Y tenemos más acceso a recursos que la mayoría de los gazatíes, entonces podemos una vez al día, estamos racionando. La mayoría de los gazatíes se está comiendo 2 o 3 veces cada 2 o 3 días. Ahora la información surge desde exteriores en un tema que preocupa a quienes circulan en autos o en vehículos propios. Con este tema está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen día para ti también. Sí, hay novedades a nivel de la Junta Departamental de Montevideo, justamente a razón de la aprobación la semana pasada del llamado al intendente Mario Vergara a Comisión General de la Junta por diversos motivos, entre otros para dar explicaciones sobre esta línea de crédito que se solicita por parte del gobierno departamental al Banco República con el fin de costear al menos lo que es el primer año
año de la administración, algo que ha sido cuestionado por la oposición departamental y que motivó este llamado, un llamado que acompañó el oficialismo. Estamos con la edila Jimena Hurta para que nos cuente más un poco sobre cómo lo observa el Frente Amplio, cómo se preparan para recibir las explicaciones del intendente en torno a este tema. Bueno, buenos días. En realidad nosotros acompañamos en unanimidad el jueves pasado la nota presentada por la oposición que convocaba a Mario Vergara, intendente de Montevideo, y a Laura Tavares, directora de Recursos Financieros, para explicar lo que va a ser justamente esa solicitud de la línea de crédito al Banco República, que no es un préstamo, es una línea de crédito que es algo de rutina, que todas las intendencias del país la utilizan en algún momento del año, digamos, y que además está amparado en la Constitución de la República, en el artículo 301, como ya lo hemos explicado. En este caso nosotros acompañamos, entendemos que hay que trabajar con transparencia, mostrar toda la información necesaria que siempre los ediles y edilas de la Junta Departamental requieran sobre la Intendencia. Un tema que generaba preocupación también por parte de la oposición y que podría llegar a tratarse también en el marco de la comparecencia de las autoridades departamentales es los comentarios que hizo Vergara justamente a razón del estacionamiento tarifado, la posibilidad de establecer zonas en barrios como Punta Carretas o Pocitos. ¿Ustedes tienen una posición tomada como oficialismo departamental? No, no hay una posición tomada porque estamos recién arrancando este periodo legislativo y por lo tanto ese será un tema que la Comisión de Movilidad, junto con el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, estarán trabajando en los próximos días. ¿Cómo observan el primer mes de gestión y por dónde van a pasar las prioridades de la bancada oficialista a nivel del departamento? Se ha trabajado mucho en este primer mes en ordenar la información, también comenzar el trabajo en las comisiones, que en estos días estamos de alguna manera instalando esas comisiones, trabajando también con lo que va a ser la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, que tratará la rendición de cuentas en los próximos días. Y hay algunos temas que sí son prioritarios. El primero de ellos tiene que ver, obviamente, con el tema de desarrollo ambiental en el departamento. Fue una prioridad de campaña y es una prioridad también en este momento. Tuvimos la presentación del director de Desarrollo Ambiental, Leo Herú, en la Junta Departamental, y a partir de ahí se dan una serie de acciones que desde la Junta Departamental estamos acompañando también. ¿Cómo observan la situación financiera del gobierno departamental, teniendo en cuenta justamente el tratamiento de la rendición de cuentas, esta línea de crédito que se va a solicitar? ¿Cómo observan las explicaciones que se han dado y qué expectativas tienen sobre la nueva administración? Nosotros sobre la nueva administración tenemos muchas expectativas, estamos muy tranquilos y convencidos con el equipo que eligió Mario Vergara para poder gobernar en Montevideo en estos 5 años. Entendemos que la rendición de cuentas nos corresponde ahora trabajarla del 2024, lo vamos a hacer con la responsabilidad política que corresponde. Y creo que una cosa es poder conversar o intercambiar sobre el déficit de la Intendencia y otra cosa la línea de crédito, que tiene un uso puntual para algunas cuestiones concretas que la Intendencia va a estar subsanando con esa línea, pero que no necesariamente está vinculada al déficit de la Intendencia. Mencionaba recién los anuncios en torno a la limpieza y gestión ambiental que hizo Leonardo Heró. Justamente, ¿cuáles son las expectativas que tienen luego de los primeros anuncios en torno a ese tema y cuándo esperan recibir, qué seguimiento se le va a dar a estos resultados en los barrios? Bueno, él planteó un plan de trabajo que va en los 2 primeros años a tener una evaluación, un monitoreo, para ver las acciones concretas que se lleven adelante, si funcionan o no. Hasta el momento los datos que nos brindó el otro día la Junta Departamental muestran realmente una respuesta casi del 95% a lo que tiene que ver con el uso de los reclamos por el WhatsApp o por el buzón ciudadano, y también algunas acciones concretas que está recorriendo los barrios, coordinando con municipios, consejos vecinales y vecinos y vecinas, que lo está haciendo cotidianamente y que a partir de eso está dando respuesta semana a semana. Hurta, ya para cerrar, le consulto sobre otro tema que estuvo en la órbita de la discusión a nivel de la Intendencia y tiene que ver con el eventual traslado de la órbita municipal a la nacional del casino municipal. ¿Qué seguimiento le está dando el Frente Amplio? ¿Qué posición tiene usted? Bueno, el Frente Amplio va a estar evaluando este tema. Este es un tema de campaña. Mario ya lo planteó en la campaña departamental y ha hecho algunas declaraciones en estos días, pero es un tema que se tiene que evaluar, analizar y obviamente que en conjunto con el Gobierno Nacional poder trabajar la estrategia en caso de que se traslade. Le agradecemos la palabra a la edila del Frente Amplio, Jimena Hurta, de cara a lo que va a ser esta comparecencia en la Junta Departamental de Montevideo, la primera del nuevo intendente Mario Vergara.
Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Bueno, un gusto que esté con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hoy hay una reunión de 3 intendentes de fronterizos con Argentina, con el ministro de Economía, para tratar bueno, que también puedan acceder a algunos beneficios que ya tienen los comercios de limítrofes con Brasil. Y yo quiero empezar por ahí, porque es un tema que es muy actual, ya evaluando lo que son las medidas que se han aprobado hacia Brasil, pero también cómo está la situación del comercio en la otra frontera. Bueno, es importante aclarar que la reunión que van a tener los 3 intendentes con el ministro es porque estos 3 departamentos, Salto, Paysandú y Río Negro, ya tenían una rebaja de un impuesto que es el IMESI en los combustibles. Esa rebaja era del orden del 40% en estas 3 ciudades y ahora el gobierno lo que hizo fue una reducción de esa rebaja al 34%. Entonces el problema está por esa diferencia que ellos entienden y entendemos que es lógico que durante la diferencia de precios con la Argentina, esta rebaja del 40% de los combustibles ayudó mucho sobre todo a las 3 ciudades y a los 3 departamentos básicamente, pero eran las ciudades y le daba días de sobrevivencia a las estaciones de servicio y por ende a todo el comercio. O sea, la actividad no era no solamente a las estaciones de servicio, sino el consumidor tenía un combustible más barato. Y eso evitaba que de alguna manera se cruzara a la Argentina a conseguir combustible. Claro. O sea que creo que se está haciendo esa reunión por esa diferencia, porque la reducción del impuesto ya estaba. De todos modos, en el caso de la frontera con Brasil hay una reducción de los aportes patronales, reducción del IVA en productos de la canasta básica. ¿Eso es suficiente, primero, hacia los limítrofes con Brasil, por esa devaluación que hay? Y en el caso de Argentina, ¿se ha visto muy afectado el comercio? Tenemos que ver 2 cosas. A ver. Lo que pasó en la Argentina, sobre todo en el 2023, fue una situación muy crítica, muy difícil en primer lugar, y los primeros que lo sintieron fueron los departamentos fronterizos con la Argentina, sin duda. El litoral nuestro se vio muy afectado seriamente. Después, a medida que transcurría el tiempo, eso se fue introduciendo más en el país y la situación argentina afectó a todo el país. Es más coyuntural lo de la Argentina, fue algo más puntual, que tuvo su tiempo. Lo de Brasil yo lo denomino como algo más crónico. La situación con Brasil, las ciudades fronterizas con Brasil viven esta situación, diría en forma más crónica, desde hace muchos años, y esa diferencia siempre está. Con la Argentina a veces puede haber algún pico, hay una diferencia siempre a favor de la Argentina, pero no tan bruta como fue o tan brusca como fue la pasada. Pero con Brasil es crónico, es permanente. Entonces, lo que el gobierno anunció hace prácticamente un mes, unas medidas, que fueron 5 medidas, 2 dirigidas al consumo y 3 dirigidas a las empresas. Las que se dirigieron al consumo fue básicamente la eliminación del 10% del IVA y la reducción de la tasa básica del IVA al 50%. O sea que del 22 quedó en un 11% aproximadamente. Y la otra que hubo también, la reducción del IVA, como les dije, y la reducción del IMESI. ¿Es suficiente? A ver, es muy difícil decir que es suficiente cuando tenemos un monstruo como es Brasil, un gigante con una diferencia de precios grande, con mercados grandes, cuando tenemos ciudades que son fronterizas, cuando no nos olvidemos que nosotros cruzando la calle estamos ya en otro país. La diferencia es muy grande. Si es suficiente, yo a veces yo no me quedo con que es suficiente o no, digo que es lo que se puede dar. Yo creo que es eso. Yo creo que las medidas es un camino, es un puntapié de inicio para decir, bueno, se están tomando medidas, que era importante tomar medidas para las fronteras. Nosotros siempre veníamos diciendo y estuvimos desde hace mucho tiempo que nos venimos planteando nosotros y los distintos centros comerciales del país, sobre todo los fronterizos, de que había que atender la frontera como un tema específico, claro, como algo en concreto.
Sabemos que no es fácil porque además también cuando yo afecto la frontera también tengo que ver que voy a afectar adentro. Ahora ustedes vieron que hace unos días acaba de salir en el Parlamento una ley que los productos nacionales que se comercializan en fronteras también tengan algunas ventajas. Porque evidentemente si no se desequilibra la balanza, se desbalancea la balanza, vamos a decir, ¿no? Para ayudar a los comercios establecidos y a las zonas de la frontera, permitiendo, por ejemplo, una de las medidas que se permite es la libre importación de algunos productos que está acotado en valores y está acotado en la cantidad de productos, no son más allá de 12 productos, pero claro, el productor uruguayo te dice, bueno, pero yo para poder vender mi producto, yo tengo un impuesto, tengo que tener un certificado bromatológico del departamento, el brasilero no lo va a tener, yo tengo el IVA, el otro no lo va a tener, entonces digo, hay una cantidad de cosas que se contemplan, pero evidentemente somos conscientes que tiene que producir el menos daño posible, pero algo hay que hacer. Y hablando de daño y de otro desbalance, tiene que ver con el comercio, con las compras internacionales, el fenómeno Temu. Antes era el fenómeno AliExpress o Alibaba. ¿Cómo está, digamos, cómo es el impacto? ¿Lo están sintiendo? ¿Hay comercios que cerraron? ¿Cómo les ha obligado a replantear los negocios? Sí, sin duda está impactando de manera importante. ¿Sigue impactando? Sí, claro que sigue impactando. Bueno, a ver, esto desde que llega Temu al Uruguay, que es aproximadamente en abril del año pasado, durante todo el año, desde la llegada de Temu, o sea, de abril hasta fin de año, el movimiento de bultos mensuales fue aumentando. Estábamos en un promedio antes de Temu en 45, 50 mil bultos mensuales. Y apenas aterriza Temu empezó a incrementarse, llegando al mes de diciembre alrededor de 167 mil bultos, que nosotros entendíamos desde la Cámara que esto era producto de las fiestas tradicionales. O sea, que este 167 mil para nosotros iba a ser el techo. Pues nos equivocamos. Ahora 167.000 o 170.000, que fueron más o menos lo que se dio en febrero, marzo, mayo, un poco más, no es el techo, sino el piso. Entonces es más grave el tema, porque cuando uno pensaba que el techo estaba acá, y decís, bueno, hasta acá llegamos, ahora el tema es, estamos acá y de acá nos empujamos para arriba, porque este es el piso, nos vamos a apoyar sobre esto. ¿En el último mes que usted... Y bueno, el último, no tengo la última cifra, pero sí tenemos, no tengo la de junio todavía, pero lo que teníamos de mayo, junio cayó un poquito, pero mayo nos dio como casi 200.000 bultos, lo que significa en números redondos aproximadamente en dólares, algo así como 19 millones de dólares, que no se consumieron acá, que se consumieron fuera del país. En un mercado pequeño como es el nuestro, repercute. Y repercute no solamente en un sector o en una parte del mercado, repercute en todo el mercado. En el caso de comercio, afecta a todas las empresas. ¿Hubo algún rubro más afectado? Pienso en caída de ventas, pero sobre todo también en caída de personal. Sí. Cuando digo que afecta a todas las empresas, digo por su tamaño. No es solamente las empresas, micro y pequeñas empresas y las medianas que se ven afectadas, sino que las grandes también en su medida. Nosotros tenemos información porque hemos hablado con comerciantes importantes de plaza y donde ellos nos dicen que les está pegando un 30%. En las grandes cadenas, cuando vamos a cadenas más chicas o a comercios más chicos, el impacto es mayor. Entonces, sí, estamos viéndonos, el sector se está viendo afectado seriamente. Entonces, ¿y en rubros? Los rubros que más impactan o que más se están viendo impactados en este momento, están siendo impactados son, en primer lugar, vestimenta. En segundo lugar, yo diría hasta mayo, era juguetes. Hoy son artículos del hogar el que ocupa el segundo lugar. Los juguetes están en tercer lugar y después entramos en cuarto lugar con equipos electrónicos o electrodomésticos de pequeño porte, ¿no? Y después sí entramos, hay otros rubros que se ven afectados, repuestos, ventas de repuestos. ¿Y cómo afecta todo esto? Pienso porque en el momento que se están empezando a definir el tema de los consejos de salarios, bueno, con lineamientos presentados en el Consejo Superior Tripartito por el gobierno, ¿cuál es la posición, la postura que desde la Cámara de Comercio van a llevar? ¿Les parece
llevable lo del Ejecutivo? Bueno, a ver, son las pautas. Lo del Ejecutivo son las pautas. Nosotros decimos que vemos con preocupación porque hay cosas que están planteadas, sobre todo en los dos niveles. Hay 3 niveles. El gobierno fijó 3 niveles en las pautas salariales y los 2 niveles, el 1 y el 2. Hasta 165. El primero va hasta 38.950 pesos nominales y el otro va de 38.951 hasta 165. Esos 2 niveles son los que van a tener un aumento real del salario al final del periodo. El primer nivel va a andar en el orden del 4, creo 4,3, y el segundo nivel va a andar en el orden del 2, 2,1, 2,2, creo, más o menos, los números nos dan eso. Lo que nosotros decimos que, bueno, tenemos una situación del comercio que entre los últimos tiempos ha venido creciendo, eso es una realidad, no vamos a decir que no. Lo que estamos viendo es una desaceleración de ese crecimiento y la economía en general, según los analistas, están hablando de que vamos a tener un crecimiento cercano al 2. Habíamos hecho unas primeras aproximaciones a principio de año, estimábamos cercano al 2,3, 2,4 o 2,5 tal vez, y ahora estamos ajustando al 2,3 y un poquito más para abajo. Lo que va a ser el 2025. Y en el 2026 a nosotros nos dan que el crecimiento de la economía en general estará en el orden del 1,7, 1,8. Y bueno, si nosotros decimos que vamos a tener un aumento del salario real al final del periodo, al final de 2026, en el salario básico en la primera franja, de un 4 y poco, ahí vemos con cierta preocupación, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esa brecha cuando estamos diciendo que la economía va a crecer por debajo de lo que va a ser el crecimiento del salario real? ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que no queremos que el salario real crezca? Sí, todos queremos que crezca. El problema es cómo se puede hacer para que eso se dé, o cómo logramos para generar condiciones para que eso se dé. Como lo estamos viendo ahora, entendemos que es difícil, entonces tenemos que ser cautos y tenemos que tener mucho cuidado que no tengamos el efecto boomerang, o sea que tratando de buscar este objetivo sin contemplar algunas otras variantes, puede generarnos, como digo, el efecto boomerang y no lograr el objetivo que todos deseamos, que haya un aumento del salario y que pase justamente lo contrario, que haya un aumento de la desocupación, porque al no crecer la economía y se lentezca la actividad, lo que hacen las empresas, que es lógico, reestructuran sus empresas y ajustan por salario lo primero que se hace. Claro. Y a esto sumó esta propuesta que está llevando adelante el PIT-CNT, que no hay consenso en el Frente Amplio, ni siquiera el propio presidente, de gravar al 1% más rico. ¿Eso tiene un impacto también? ¿Cómo valora esta iniciativa que está puesta en el debate? ¿Tiene un impacto además negativo, pienso, desde la Cámara? Sí, para nosotros sí, primero porque no es una buena señal, porque estamos diciendo les vamos a poner impuestos cuando se plantea desde el principio no poner impuestos. Cuando uno puede decir incide poco, el 1% es poquito, lo primero que es, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Cuál es ¿qué queremos lograr con esto? O sea, retiramos, sacamos, cobramos, lo que ustedes quieran, ponerle el nombre que ustedes quieran, y vamos a retirar este 1%, le vamos a cobrar al sector más rico el 1%. Lo que se ha escuchado por ahí es, vamos a eliminar la pobreza. Con esto, yo saco acá y hago acá y elimino la pobreza. La pregunta que yo me hago es ¿cómo? Porque hasta ahora nadie me ha dicho es cómo se va a lograr esto. Porque por ahí si ustedes me dicen esto se va a lograr de esta manera y este mecanismo, por ahí no hace falta que me lo saquen, por ahí digo, bueno, yo comparto. ¿Ah? Y lo que creemos nosotros que es algo mucho más ideológico que práctico en sí. ¿Se ha debatido en la Cámara de este tema? Sí, lo hemos manejado en la Cámara, lo hemos hablado, nuestra posición es bien clara. Primero, nosotros compartimos la idea del ministro de Economía que el país tiene que crecer. Para crecer tiene que venir inversión. Para que haya inversión tiene que haber condiciones para que la gente, tanto el uruguayo, el empresario uruguayo, como el de extranjero, venga e invierta. Entonces, lo primero que tenemos que generar es condiciones y no decirle, no ahuyentarlo. Claro. ¿Ah?
en primera medida. El ministro Odone ha sido claro que para lograr el crecimiento que todos queremos hay que invertir. El Estado va a invertir una X cantidad. La diferencia que se necesita la tiene que invertir el sector privado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, venga usted, invierta acá. Yo te tengo que dar las condiciones a ti para decirte, mira, el Uruguay es esto, y además vas a tener estas condiciones para que vos vengas, inviertas, desarrolle trabajo. Te voy a decir, invertí, generame trabajo, generame puestos de trabajo de calidad, haceme y desarrolla el país. Y ahí vamos a crecer. Ahora, si yo vengo y te digo, te voy a sacar esto, que no estaba previsto, ya es más difícil, ya no vengo tan fácil. Voy a ir a otro lugar. Lo hace todo el mundo y es lógico, y cada uno de nosotros con nuestras economías, con nuestros fondos, con nuestros patrimonios, vamos a ubicarlos donde mejor sean tratados. Julio César Lestido, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, no faltará oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Por favor, y lo invito a quedarse porque bueno, vamos a hablar de la segunda fecha del torneo Clausura, que tuvo este fin de semana como partido principal el Clásico, que terminó con el triunfo 3-0 de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo contra Nacional. El Clásico en el Campeón del Siglo fue para Peñarol, con goleada, con contundencia, resultado que le permite al equipo de Aguirre quedar a 3 puntos en la tabla anual de su rival tradicional. Peñarol comenzó a dominar las acciones. Pitazo de Burgos en el estadio de Peñarol, sin público pagante, por estas acciones que ya hemos conocido en los últimos días. Y el partido tenía esta jugada, este centro que vino a la posición de Maxi Silvera, que define mal. Ya viajamos al minuto número 30 y vamos a ver cómo Peñarol comienza a ganar el partido. Con esta derecha de Maxi Silvera se la baja Gularte con la marca de Millán. El derechazo que termina rebotando en el colombiano, pero que vence la resistencia del panameño Mejía. Aquí toda la concepción de la jugada va hacia la izquierda, luego hacia la derecha, centro. La asistencia de Gularte para la llegada de Maxi Silvera y Peñarol, que comenzaba a ganar el partido por 1-0. Aquí está cómo la baja de sobrepique le da. Es cierto que rebota en el 29 y se mete en el arco tricolor. Atención, porque va a llegar el segundo gol de Peñarol. La pelota tirada por Diego García. La quiere sacar Coates, pero que no tiene referencia, que Gularte llega por el segundo palo. Le rebota al lateral zaguero aurinegro y Peñarol comenzaba a entornar la puerta de una victoria clásica que se daba en su casa. La saca Coates, balón que le queda a García, centro pinchado para que llegue Méndez, un cabezazo que quiso ser de Millán, pero Coates, al querer sacarla, nunca tiene referencia, nunca lo ve a Gularte. Rebota la pelota en el 17 y coloca contra el palo derecho de Mejía el segundo gol de Peñarol. Y atención, porque va a tocar Hernández, la quiere sacar Millán, y no hace otra cosa que dejársela servida en la cabeza a Matías Arezzo, que regresó a Peñarol del fútbol de Brasil y en el final cierra el partido y coloca la goleada a Aurinegro. Peñarol le ganó 3-0 a Nacional y ahora piensa en Racing. Allí en el Campeón del Siglo, en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, cabezazo impecable del número 19 aurinegro para dejar sin chance la mirada del arquero panameño. Pitazo de Burgos. Ganó Peñarol. Goleó en el Clásico 3-0 frente a Nacional. Y hoy a las 7 de la tarde, Defensor recibe a River en el Estadio Francini. De esta manera llegamos al final de esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 y nosotros volvemos el miércoles a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.